Hola, bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Empezamos con el vídeo 3. Si tú acabas de llegar, te cuento. En el vídeo 1 hemos hecho la carita y el gorro de este Labubu. En el vídeo 2 hemos hecho el cuerpo y los bracitos. Y ahora vamos a continuar. Para las orejas vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Ups. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Voy a cerrar un poquito. Hacemos el último punto y cerramos del todo el anillo. En esta segunda vuelta, porque el anillo es la vuelta 1, ¿vale? Entonces cerramos aquí, en este puntito de aquí. Y hacemos 6 puntos, un punto en cada punto. Hacemos 1 y marcamos. 2, 3, 4, 5, a ver, ahí. Y 6. Se nos queda así, como un gorrito, como un taponcito. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Es decir, vamos a hacer 2 puntos en cada punto. Aquí tenemos 1. El primer punto lo marcamos. Y aquí mismo hacemos un segundo punto. Ya tenemos un aumento. Al siguiente punto hacemos otro aumento. Al final acabamos teniendo 12 puntos. A continuación vamos a hacer 6 vueltas de un punto en cada punto. Voy a poner este hilito aquí que me marque mi primera vuelta. Entonces, de la vuelta 4 hasta la vuelta 9 hacemos vueltas de 12 puntos, que son los que tenemos ahora mismo en la orejita. Y lo mismo que estamos haciendo esta, haríamos una segunda. Ups. La orejita ya está hecha. Y lo mismo que hemos hecho con todas las otras piecitas, tenemos que cardarlo para sacarle el pelito y así darle ese aspecto peludito que tienen los Labubu. Bien, pues igual que estamos haciendo con esta orejita, haremos con una segunda orejita para tener las dos. Bien, yo ya tengo aquí la segunda orejita. Ahora vamos a hacerle la parte interna, es decir, esta parte de aquí. Y vamos a utilizar el hilo que hemos usado para la carita.
Haremos 5 cadenetas. Este primer nudito no cuenta. A partir de aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, más una de subida. Ahora aquí en el la última cadeneta, no, la anterior, vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y en esta última cadeneta que nos queda aquí, haremos 4 puntos juntos, los 4 en el mismo. 2, 3, 4. Y de esta manera le hemos dado la vuelta al tejido, se forma aquí la curvita. Y ahora vamos tejiendo de vuelta por el otro lado de la cadeneta. 1, 2, 3. Yo voy escondiendo la colita al mismo tiempo. Y 4. Y aquí ya cortamos. Dejamos una hebrita larga porque es la que nos va a servir para coser esta piecita a la oreja. Esta colita la pondremos aquí debajo, la podemos cortar un poquito. Y con aguja lanera la pegaremos aquí. También la pueden pegar con silicona si prefieren. Yo prefiero coser, porque a veces la silicona se sale por el borde, queda feo, o por el motivo que sea no queda bien cosido, y entonces cuando no queda bien pegado o no está en la posición que pretendo. Entonces con la silicona es muy difícil corregir, mientras que cosiéndolo pues siempre puedo deshacer los puntos y volverlo a hacer. Aquí pues vamos cosiendo en este lado de la orejita. Esta colita la escondemos bien y le damos unas cuantas puntadas. No hace falta muchas, pero sí suficiente para que se quede sujeto. Así vamos cosiendo todo el borde. De esta misma forma haremos la segunda orejita. Ahora le vamos a hacer un bordadito aquí en el centro, y eso lo podemos hacer con hilo de bordar o con hilo de coser. Si no tiene hilo de bordar, pues con hilo normal. Justo en el centro. Y hacemos unas puntaditas aquí. No hay que hacerlo hasta el final. Con que hagamos una parte de la orejita será suficiente. De esta forma le damos ahí un toquecito y ya lo que hacemos es rematar por dentro.
Y con la otra orejita pues hacemos igual. Esta colita para adentro. Aquí ya las vamos a colocar aquí en la cabecita. Yo las estoy poniendo a 1, 2 y 3 vueltas desde el borde. Y más o menos centraditas. ¿Eh? De esta forma aquí las vamos a sujetar con el alfiler para tener una idea de dónde hay que coserlas. Entonces aquí la tenemos a esta altura, pues a esta altura comenzaríamos también a colocar la segunda orejita. La segunda orejita hacemos de la misma forma y traemos el cabo sacándolo por el mismo puntito que hemos sacado la primera. Aquí hacemos un nudito, otro nudito y perdemos los cabos. Bueno, las orejitas ya están. Lo siguiente que vamos a hacer es las manos y los pies. Para las manitas y los pies, que son las 4 piezas, son iguales. Haremos un anillo mágico de 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos el anillo. Y ahora aquí en este primer puntito de aquí, cerramos nuestro anillo. Con un punto. Y levantamos 2 cadenetas. 1 y 2. Ahora, de estas 2 cadenetas que tenemos, en esta primera vamos a hacer un punto bajo. Y aquí en la base vamos a coger la base del punto y hacemos un deslizado. Ya tenemos un dedito. Nos vamos al siguiente punto. Repetimos 2 cadenetas. 1, 2. Venimos a la primera, hacemos un punto. Y en la base cogemos aquí y hacemos un deslizado. Nos vamos al siguiente punto. Repetimos de nuevo 1, 2.
primera cadeneta un punto bajo, en la base deslizado, y ahora ya en el siguiente punto hacemos un deslizado. Ahí ya tenemos los 3 deditos. Cortamos hebra larguita porque lo tenemos que coser. De nuevo, si en lugar de coserlo prefieres pegarlo, también se puede pegar. Igual que esta, hacemos 3 más. Ya tengo aquí las otras 3 y ahora ya lo siguiente es empezar a colocar. Aquí en la parte esta del circulito que hicimos de inicio para la mano, para el brazo, perdón, vamos a poner la manita de esta forma. Lo hago de esta manera, pero luego cada cual tiene su manera, tiene su forma de hacerlo. El cabito que nos quedó del aro del anillo mágico, yo lo aprovecho para ajustar o afianzar un poquito aquí la posición de la mano. Luego ese cabito ya lo perderé. Y ahora con esta hebra larga que hemos dejado para coser, ahora sí ya voy cosiendo alrededor de la manita. Bueno, ya tenemos el labubu con manitas y pies. Lo siguiente, la carita. Vamos a hacer los ojitos. Yo los he hecho con fieltro. He cortado unas piecitas en blanco. Esta mide 2 centímetros. Y luego la piecita en negro, un poquito más pequeñita que el blanco para dejar este bordecito blanco. Y las vamos a colocar de esta manera. Primero probamos para asegurarnos que quedan bien centradas y que se ve bien. Una vez hemos encontrado el sitio, por ejemplo, yo aquí he dejado 1, 2, 3 y en la cuarta vuelta de la carita, a partir de ahí estoy poniendo los ojitos. Tenemos que dejar aquí espacio suficiente para la boca. Pues tenemos que colocar la boca y los dientes. Entonces hay que tener eso en cuenta, no ponerlos demasiado abajo, tampoco demasiado arriba porque no se ve bonito. Pero 1, 2, 3 y en la cuarta vuelta ahí colocamos los ojitos. Estos sí los voy a pegar con silicona porque el fieltro no es fácil de coser. Ahora con el mismo hilo que hemos hecho el motivo de las orejitas, vamos a hacerle la nariz. Yo he marcado aquí con los alfileres la posición central, y aquí vamos a hacerle la naricita. Yo estoy cogiendo aquí un punto y un poquito para que quede bien centrado. Varias pasaditas.
tiene la nariz respingona. Entonces la vamos a hacer así. Y cuando vemos que hemos hecho las pasaditas, que ya queda la naricita marcada, pues ya perdemos el hilo. Pues ya tiene la nariz, ya tiene los ojitos. Ahora vamos con la boca. La boca la tiene desde aquí, como la mitad del ojo, hasta la otra mitad. Así que vamos a marcarlo también con un alfilerito aquí, un punto separado del ojo. Y aquí un punto separado del ojo en esta misma vuelta de la carita. Ahí irá la boquita. Para eso necesitamos hilo negro. Igualmente podemos usar hilo de bordar o algún hilo que tengamos, una hebrita que tengamos de hilo negro. Yo voy a hacerlo con esta. Comenzamos el bordado de la boca. Y vamos a traerla hacia abajo, aquí a esta vuelta de aquí, para que nos quede espacio para colocar los dientes. Entonces iría la boquita de esta forma, siguiendo la ruta de los alfileres. Vamos a pinchar aquí, a ver que lo veamos. Y me voy al otro lado. Siguiendo la misma vuelta de la carita. Y para que se quede un poquito ondulada, vamos a volver aquí y pinchamos en el centro. De esta forma. Y en este mismo punto volvemos a pinchar. Ahí se nos queda la boquita marcada. Si ven necesario hacerle otra pasada, se le hace otra pasadita. O bien ahora, o una vez le hayamos puesto los dientes, para que quede como más marcada la boca. Bueno, así quedaría la boca. Y ahora vamos con los dientes. Esta la voy a dejar aquí por si necesito darle otra pasada después. A ver que se nos quede esto bien. Aquí una tirita de fieltro que he cortado como de medio centímetro de ancho. Y ahora lo que vamos a hacer es cortarlo en diagonal. Cortamos aquí. Y ahora así. Y así. Hasta tener los dientes. Ahora el pegado de los dientes es un poquito delicado porque son piezas muy chiquitas. Yo me voy a ayudar con una pinza que la tengo aquí. Entonces estos dientecitos
van a ir colocados de esta manera. Empiezo en el centro para ubicarlo y a partir de ahí pues voy poniendo uno a cada lado de esta forma. Los voy a colocar, los voy a pegar y nos vemos de nuevo. Ahí. Vamos colocando un dientecito a cada lado para que quede todo parejo. Y ahora por último le vamos a hacer aquí unos párpados que tiene el muñequito a la altura del blanco del ojo. Pero no quiero que se vea enfadado. Entonces le vamos a coger aquí a esta altura de la zona blanca y le vamos a coger 1, 2 puntos, 3. Tres puntitos. Le voy a dar otra pasadita. Y una más. Y me voy al otro ojito, aquí a esta misma altura. Y le hacemos el otro. Hacemos 1, 2, 3 puntos y bordamos el otro párpado de igual manera. Y un toquecito de maquillaje. Le vamos a poner un poquito de colorete aquí. Y otro poquito aquí. Tiene poco espacio. Y he manchado el ojito. Es que tiene muy poquito espacio. Pero esto se quita así. Listo. Aquí y aquí. Y ya quedó nuestro Labubu acabado. ¡Qué mono! ¡Qué lindo quedó! Tan tierno. Tierno y extraño. Pues igual a este puedes tejer tantos como gustes, como quieras, en distintos colores, porque son coleccionables y podemos tejerlos en cualquier color que tengamos, que queramos y nos guste. Así ha quedado nuestro Labubu ahí junto con sus otros amiguitos Labubus. Espero que te haya gustado y ya sabes, suscríbete si no lo has hecho, le das al me gusta, deja comentarios, comparte con otras personas que les pueda interesar y todo eso ayuda a que el canal siga funcionando y siga adelante y sobre todo que continúe de forma gratuita para ti. Un abrazo, cuídense mucho, hasta luego.